compartir de nuevo. ¿Alguna consulta de lo que vamos hasta ahora que quieran hacer? Bueno, estábamos por acá. Ahí está digamos, el método sencillo de diseño de lagunas facultativas. Como ven, el parámetro característico que hay que seleccionar, en realidad este es un método rápido de diseño, digamos, un método simplificado, es un método para hacer estimaciones. Digamos, cuando uno diseña una laguna debería aplicar métodos un poco más elaborados, ¿no? Hay ecuaciones que se utilizan para el diseño de laguna. Pero bueno, como método aproximado y rápido, eligen un valor de carga superficial en función de la temperatura mínima, porque se supone que va a estar diseñada para la condición más, digamos, complicada, más desfavorable. En el verano la laguna funcionará mucho mejor. O sea, seguramente si la diseñamos para una determinada disminución de la carga orgánica, tendremos un valor de DBO a la salida menor todavía. Entonces, con el valor de carga estimamos el área, hectáreas, adoptamos un valor de profundidad para el rango de las lagunas facultativas, fijamos en la tabla, y lo que tenemos que hacer es verificar si ese valor de profundidad nos da un tiempo de retención hidráulico razonable. Razonable quiere decir que está dentro del rango de lo que se recomienda para las lagunas facultativas. Si nos da un valor muy alto, o sea, un año de tiempo de retención, lo que tenemos que hacer es bajar el volumen, ¿no? Entonces, el modo de bajar el volumen es bajar la profundidad. El área es el área, no se toca. Y así. Si en un sistema se instala primero una laguna anaeróbica, que sería esto, ¿no? Primera etapa, una laguna anaeróbica, después una facultativa y después una laguna de maduración o laguna aeróbica de terminación. Como ven acá las lagunas están duplicadas, ¿sí? Están en paralelo. Esto es porque estos sistemas, como tantos otros que ya hemos mencionado, pueden tener que realizarse mantenimiento y entonces tengo que sacarlo de operación. Entonces tengo que tener otro sistema en paralelo para que pueda operar. La otra cosa que también se hace es que las lagunas, sobre todo las facultativas, se instalan en paralelo y en serie, digamos, las dos cosas. Es como si esta laguna de aquí la partiera en dos, ¿no? Y entonces tengo una primera etapa y una segunda etapa de esa laguna facultativa, lo cual también es interesante. Siempre todas estas cosas van aumentando el costo de instalación, pero es interesante porque en este caso hay laguna aeróbica como primera etapa y por lo tanto los sólidos van a sedimentar principalmente en la laguna anaeróbica. Pero como en cloacales no se usan normalmente lagunas anaeróbicas, la primera, y entonces es interesante tener dos etapas de facultativa en serie, porque la primera es la que hace, digamos, tiene una mayor carga de sólidos sedimentados en el fondo, y es la que probablemente tengamos que sacar de operación con más frecuencia para hacer limpieza de barros. Bueno, este es el esquema que acá mencionaba. Esto es de fluentes típicos cloacales. Dos facultativas como primarias, otra facultativa como secundaria,
y después una laguna de maduración. Estos son todos esquemas que uno puede, digamos, instalar. Formas, en los archivos, en los anexos, en la carpeta que tienen de anexos, tienen bastante información sobre detalles constructivos de lagunas. Y bueno, y la otra parte tiene que ver con ventajas y desventajas de comparaciones con otros sistemas de tratamiento, algunos valores de costos. Estos valores de costos son, ténganlos en cuenta en forma relativa. Estos valores son viejos, creo que son del año 2000, o sea que, pero bueno, la idea es verlos desde el punto de vista de la comparación, ¿no? ¿Qué tanto cuesta más un sistema de tipo convencional respecto a un sistema natural? Y bueno, y la aplicación de este tipo de tecnología, hay algunos países que utilizan. En general, cuando uno tiene sistemas de tratamiento de tipo natural, lagunas, lo que hace con el efluente es reutilizarlo para riego. Entonces, en el caso de México, o sea, países donde el agua no es muy abundante, si países áridos, digamos, esto es una fuente de agua que se utiliza para riego, riego agrícola. Y bueno, y en el caso de Argentina, lo que tienen es, el valor que tienen ahí es de la zona de Mendoza, que también es una zona donde el agua es escasa. Ahí está, hay una foto de, digamos, de una planta de tratamiento de efluentes cloacales de una parte de Mendoza, 320.000 habitantes. Esto sería equivalente a, digamos, a nuestra ciudad, por ejemplo, la superficie que requiere y el valor de inversión. Esto puesto de nuevo para valores que creo que son del año 2000 o 2000 y algo. Bueno, hasta ahí lo que tenemos del tema de lagunas. Quiero mostrar. Este es el problema que tienen en esta unidad, que es diseñar una laguna facultativa para una zona de clima templado, a promedio de temperatura 5, más baja. El caudal, la DBO de ingreso, y tienen que calcular el área en función del valor de carga que asuman, la profundidad que adoptan, y calcular el volumen y el tiempo de retención hidráulica. Ahí tienen un valor, unos resultados, pero bueno, estos resultados pueden ser distintos a los que ustedes calculen. ¿Por qué? Porque, bueno, en función de la carga superficial que elijan, en realidad la carga superficial no tiene, bueno, sí, pueden tomar, digamos, otros valores distintos al que tomé yo, pero le estoy poniendo el valor de temperatura justo en el límite inferior de de los valores de diseño. Fíjense que acá tenemos digamos, entre 5 y 15 grados, el valor de carga superficial es entre 22 y 56. 22 obviamente corresponde con 5 grados. Bueno, ustedes deberían tomar 22. Bueno, pónganle que no tomen 22, que tomen otro valor, y entonces los valores de tiempo de retención estarán entre 40 y 50 días y tendrán que elegir un valor de profundidad. Pero bueno, los resultados pueden ser distintos a los que yo estoy dando en el problema porque pueden variar los valores que asuman. Ese es el punto. Bueno, bueno, yo creo que no voy a avanzar con el tema de humedales porque esto lo dejo, humedales y suelo, lo dejo para la próxima clase, y lo que les diría es si tienen consultas respecto a la unidad 9, a la unidad 10 o alguna cuestión de esto de lagunas, hablen, pregunten.
Horacio, yo tenía una consulta con respecto a, bueno, el video que hace el cálculo de los sólidos en agua, el que está subido Sí, al aula virtual, sí, que calcula los sólidos totales, como los disueltos y los suspendidos. sí. No tiene en cuenta en ese video que hablábamos ayer de los volátiles. No. Porque en realidad lo que está planteando ahí es los sólidos totales. Y entonces los totales los toma como lo que están disueltos y lo que está en suspensión. Después, el tema de los volátiles es una cuestión particular. Si, a ver, voy a... Yo estuve viendo Estaba, en uno de los anexos que sí, subió, sí, el de caracterización de fluentes, ahí hay un esquema que habla justo de qué es la materia en suspensión, y tiene un esquema donde representa justo lo que es los volátiles, pero bueno, quizás un poquito más lo entendí, pero me generó un poco de dudas, no sé si por ahí, si sí. es referido a eso, porque en el resumen también, en el esquema de sólidos, involucra a los volátiles, si por ahí podría explicarme ese esquema, que yo creo que Sí, se refiere a lo del ahí, resumen del tema 9. ahí voy a tratar de compartir la pantalla del tema 9, ahí, y ahí tenemos, disculpa porque esto está en inglés, pero bueno, digamos, no se entiende. Yo tengo la muestra de un efluente, agua, un efluente cloacal. De esa muestra, si yo lo que hago es, lo pongo en un cono IMOF, el cono IMOF, bueno, vieron lo que es esto que está por acá, creo que hay alguna foto, ¿no? Esos son los que sedimentan, y los que no sedimentan vendrían a ser. Claro, claro. A ver si, no, está antes. No, yo no lo vi ahí, lo vi en uno de los anexos. Ah, sí, no, está en la otra, en la otra unidad. Bueno, no importa, es el cono, es un cono de 1 litro. Digamos, un volumen de 1 litro, con lo cual uno determina los sólidos sedimentables. Y esos sólidos sedimentables, eso es porque se deja sólidos sedimentables, por ejemplo, en 10 minutos. Entonces uno dice, bueno, en 10 minutos, ¿qué volumen se separa? Fíjense que en el problema ustedes tienen puesto esto como para calcular cuáles tienen los sólidos sedimentales, dice, son, supongamos, 20 mililitros por litro. Que digamos, ¿cómo que es un volumen por volumen? Es un volumen por volumen porque lo que se hace es, se pone el cono IMOF, se deja 10 minutos y se junta en el fondo del cono un volumen que lo medimos, porque tiene una regla, y entonces medimos 10, 20, 30 mililitros. ¿Sí? O sea, ese es el volumen de sólidos sedimentables. Sería el volumen de arenas que tenemos, por ejemplo, en un efluente cloacal. Arenas para generalizar. Si de esa misma muestra lo que hacemos es evaporarla, evaporamos el agua a 105 o 24 horas, nos va a quedar por diferencia de pesada los sólidos totales, que es esto que está acá. ¿Sí? Ahora, esos sólidos totales yo los puedo también componer, esto que está acá al final también son sólidos totales. Pero bueno, ¿qué hago? Por ejemplo, arranco con la misma muestra y filtro con un papel de filtro. Y entonces, digamos, de lo que filtro va a haber una parte que pasa por el filtro y la parte que queda retenida. Bueno, lo que pasa es el filtrado, lo que filtra, los filtrables, sólidos filtrables, que son sólidos disueltos más coloidales. Y entonces ahí evaporamos, después de lo que, digamos, de lo que filtramos. Esto sería,
digamos, acá tenemos un filtro y acá es lo que pasa el filtro. O sea que acá es un líquido, ¿sí? Lo evaporamos, parte de esa muestra, y vamos a tener los sólidos fijos, ¿sí? Y después de esos sólidos fijos, lo metemos en una mufla a 460 y entonces vamos a tener los fijos volátiles y los sólidos fijos que quedan como cenizas, ¿sí? Y del otro lado, si vamos por la parte de lo que quedó en el papel de filtro, evaporamos, tenemos los sólidos en suspensión, metemos en estufa, tenemos los volátiles que se vuelan, digamos que se van por pesada, ¿no? Sacamos esa diferencia, lo que se volatiliza, los fijos que son las cenizas, y entonces acá después componemos las cenizas digamos, de la parte de sólidos suspendidos y la de sólidos disueltos, y tenemos los fijos totales. Y de los volátiles, los volátiles de lo que estaba en suspensión y los volátiles de lo que está disuelto, y tenemos los volátiles totales, y sumando todo armamos de nuevo los sólidos totales. Pero digo, los volátiles digamos, es un paso intermedio que lo necesito en algunos casos. Para hacer una estimación, como dije ayer, se utiliza también para determinar cuál es la cantidad de materia orgánica, como un modo también de determinar cuál es la cantidad de materia orgánica. ¿Está más o menos claro o te perdiste? Sí. Ahí comprendí. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Bueno. Horacio, ¿sí? hay una consulta en el chat. No miré el chat. Me tengo que poner a mirar el chat. DBO es la materia orgánica que trae, es la materia que trae el sistema, es decir, los sólidos. Bueno, ahí Sebastián le estaba contestando, pero bueno, vamos a ampliarlo, tal vez. Dice Cristian, la DBO es la materia que trae el sistema, es decir, los sólidos. La materia es la materia, y digamos, la materia es toda, ¿no? El agua también es materia. Pero probablemente, Cristian, quisiste poner la materia orgánica. Claro, sí. Bien. No quería interrumpirte, por eso lo escribí, pero... No, está bien. Desarrollándolo hacia las tablas y bueno, no. Me podés interrumpir, yo no tengo ningún problema. Prefiero porque yo no estoy mirando el chat, digamos, ¿no? de estas cosas. Pero bueno, la materia orgánica, ¿cómo la medís? Porque en realidad la materia orgánica serían gramos por litro. ¿Sí? La forma de medir una cantidad de materia que tenés. Ahora, no se utiliza esa forma de medir como concentración la materia orgánica, sino que se utiliza una forma indirecta, que es la DBO, que es el consumo de oxígeno para oxidar esa materia orgánica. Ese es digamos. La forma de medir la materia orgánica es una forma indirecta, que la mido a través de un proceso de degradación biológica, DBO, o química, DQO. ¿Sí? Son las dos maneras que tengo, son las dos indirectas, y si yo mido la DQO, después tengo que, si voy a hacer un proceso biológico, tengo que, el valor de DQO tengo que afectarlo por una relación histórica que tenga de la relación de DBO-DQO para decir, bueno, de esa demanda química que yo calculé en el laboratorio rápidamente, porque son 2 horas o 3 horas, no todo es degradable biológicamente,
y entonces lo afecto por una relación que pueda tener valores históricos, de DBO de QO, y entonces estimo cuál es la demanda biológica o bioquímica de oxígeno. Si puedo hacer una estimación de cuál es la cantidad de materia orgánica biodegradable. ¿Está? Perfecto. Bárbaro. Bueno, no sé si tienen alguna otra consulta, sino como siempre, el foro está disponible para consultas. Yo hoy justo estaba asistiendo a una reunión de Zoom que hacían en Chile sobre cuestiones de educación y sobre el tema del sistema híbrido, ¿no? En realidad es forma presencial y forma virtual combinada, ¿no? Que es, creo, cómo va a seguir esto, o sea, cómo va a seguir esto en este año. Obviamente va a seguir en forma virtual, pero en el futuro, y en el futuro estoy diciendo el año que viene y más adelante, esto va a seguir como una forma híbrida, ¿no? O sea, con el sistema virtual va a seguir estando, y lo presencial seguramente va a tener características muy distintas. Debería tener características muy distintas. De hecho, ya lo están planteando, ¿no? El tema de la separación, el tema de la distancia social y todos los cuidados, y el tema de, por ejemplo, dar clases en ambientes no cerrados, o sea, utilizar ambientes al aire libre. Lo cual es muy, muy, es muy disruptivo, porque es un cambio muy importante, pero también es interesante para, plantear algunas cosas distintas respecto a cómo nos venimos manejando, Esto que planteaba, creo que ayer, respecto a, algunas cuestiones que tienen que ver con el modo, con el pensamiento, ¿no? Y también planteaban en esta reunión la poca evolución que ha tenido la educación. O sea, la forma de dar clase en realidad no ha evolucionado desde hace mucho tiempo. Podemos hablar de cientos de años, probablemente, ¿no? Dando clase parecido o casi igual. Y a eso me refería cuando ayer les preguntaba respecto a cómo bueno, veían la materia y cómo tenemos un modo de dar distinta a la materia. Y en realidad en esta reunión planteaban el tema del modo de dar clase, porque en realidad lo que ha pasado en esta situación pandémica mundial es que sí, la tecnología se está usando, pero la tecnología es un parche. Para algunos es un parche, porque en realidad siguen haciendo lo mismo que hacían antes, pero en un modo virtual, en un modo de videoconferencia. Y en realidad lo que debería pasar es que deberíamos evolucionar hacia otra forma. Y bueno, la propuesta de hacer aula invertida, lo que se llama en inglés flipped room o flipped classroom, ese tipo de cosas, es de alguna manera lo que yo intento, modestamente, Intento dar otro modo. Y en realidad lo que debería pasar es que debería haber ¿cuál es el objetivo? El objetivo, en mi caso, y el objetivo de la aula invertida, es que pudiéramos tener una mayor participación del alumno, pero no como, no por tenerlos todo el día ahí, metidos en la materia, sino para que sean parte de la educación, para que la educación no sea una bajada de línea,
sino que sea un proceso en el cual se incorporan conocimientos y en todo caso el profesor o el maestro que siempre debe estar es alguien que guía. Pero no es uno que baja línea ni que les da la receta, digamos, estándar. Así que, bueno, es interesante. Y bueno, por ahí también hablaban de cómo se sentían los alumnos. Esta es una buena pregunta que le hago ahora, queda poquito, porque después seguirá Sebastián y Pamela con la práctica, pero también me interesaba tener alguna, como ayer les preguntaba, un ida y vuelta, un feedback, un retorno de cómo les iba con esta materia y con los modos que tenemos distintos. También me interesa, si alguien quiere opinar, de cómo se sienten ustedes, no con la materia en particular, sino con este modo virtual. ¿Sí? ¿Cómo se sienten emocionalmente y digamos, qué cuestiones, ¿no? Porque es todo desde el punto de vista emocional es muy compleja la situación. Y me imagino que, bueno, cada uno tendrá su situación particular, pero por supuesto, digamos, todos estamos atravesados por esto y nos mueve de distintos ángulos, ¿no? Gente que está, como Sebastián, que está en Pihue, yo estoy aquí en Bahía Blanca, otra gente puede estar en una población menor, en fin, en situaciones, digamos, de situaciones muy diversas, pero el punto es que estamos alejados, o sea, sin contacto. El único contacto es visual, y ese visual a veces, el contacto es virtual, y eso es todo un cambio. En fin. Bueno, no sé si alguien quiere opinar algo respecto a la cuestión emocional, si está, digamos, si esto, cómo lo impactó, y si no, nada, seguimos viaje. Claro. Sí, sí, está bien. Digamos, esa tiene que ser la actitud, ¿no? Digamos, lo que hay que hacer es tratar de, bueno, hay que tratar de resolver el problema que tengamos y tratar de estar lo mejor posible. Pero yo digo, el punto pasa más por bueno, cómo manejan ustedes el tema de la relación, es decir, relación con estudiantes, ¿no? Si la universidad, en teoría, en teoría, antes de la pandemia, ya no cumplía esto, pero bueno, en teoría, en mi época, era un ámbito de discusión muy importante, un ámbito en el cual obviamente se intercambiaba, digamos, había reuniones y cosas, y eso, bueno, uno lo puede hacer también virtualmente, pero en fin, bueno, no sé cómo es la historia de ustedes. A mí en el primer cuatrimestre, así como decía Mati, por ejemplo, me costó bastante más adaptarme. Ahora es como que ya nos acostumbramos. Tiene sus cosas buenas, el tema de la clase virtual, de no tener que trasladarme, como decía, de estar en casa. Hay otros chicos que están en sus localidades, en sus ciudades, no están acá. Pero a mí me falta la parte presencial y la parte social del aula y del curso, de los compañeros del docente que te explique ahí en una hoja, en un pizarrón, y de poder debatir con mis compañeros en general. Me pasa que por ahí estoy haciendo todas las materias y no sé con quién las estoy cursando. Algunos sí, porque son con los que tengo grupo, pero hay otros que, nada, me olvidé que eran compañeros
mi curso porque no los veo. Eso sí por ahí me sucede y bueno, y por ahí lo que extraño en cierta parte es eso, sí. Sí, sí. Bien. Todos se convirtieron todos en un hombre, en un cuadradito. Se perdió completamente, bueno, nada, la relación personal, ¿no? Claro, claro. De todas maneras, tal vez habría que pensar de qué modo se rescata la relación. No estoy diciendo que infringamos las reglas, estoy diciendo de qué modo uno podría pensar en seguir el contacto con un grupo de gente, aunque sea virtualmente, por lo menos viéndose la cara, ¿no? Si yo acá veo un montón de cartelitos y de fotos y nada más, pero digo, por ahí con un grupo de gente con el cual uno tiene una relación de amistad, de compañerismo, puede seguir haciendo reuniones, digamos, creo que eso hay que repensarlo porque esto va a seguir. Esto no termina. Igual eso de hecho lo hacemos, las comisiones que tenemos cuando coordinamos para hacer el trabajo que sea, que obviamente es por Zoom, bueno, Claro. ahí nos vemos las caras, ahí sí, en esas circunstancias sí. Pero bueno, son con los contactos con los que por ahí tenemos algún grupo específico. Está bien. Bueno, me alegra que por lo menos tengamos alguna opinión de cómo va esto. Y bueno, no sé si hay algún otro comentario. Los escucho, si no, le damos el... Sebastián, creaste un enlace para la clase de práctica? Sí, mientras me di cuenta que no lo tenía, porque yo en general uso siempre el mismo, es como recurrente, con solamente tener mi número de... Pero bueno, para seguir un poco la formalidad lo creé, porque por ahí es como lo venimos haciendo, lo acabo de crear hace media hora, y está abajo del todo y reemplaza lo anterior. Bueno, así perfecto. Que ahí nos podemos conectar en un ratito. Bueno, entonces, consulta si tienen más consultas al foro o al correo electrónico. Mañana tenemos el cuestionario del tema 9 y nos vemos no se olviden, por favor, por lo menos que haya uno o dos, el sábado, que hay una clase de Cátedra Libre DAO, ¿se acuerdan, no? Que le mandé por el... Es a las 11, ¿verdad? A las 11, el sábado 7. ¿Cómo? Si había que inscribirse. No, para nada, para nada. La clase es como si ustedes estuvieran en clase, como si estuviéramos ahora, y viene esta mujer que se llama Lorena Literas, y bueno, y da una presentación, que bueno, algunos ya la conocen, así que no, pero no tienen que inscribirse. Simplemente entran al... Yo no me acuerdo, me parece que no lo creé todavía. La semana pasada nos mandaste Está creado. me parece. Está creado, Está creado, sí. Sí, está creado porque ya se lo mandé a Extensión y se lo mandé también para que se lo pasaran a Literas. Así que está creado el enlace, entran al enlace y nos vemos el sábado a las 11 de la mañana para escuchar la charla de coaching. Bárbaro. Bueno, que estén bien y nos vemos el sábado entonces. Bueno, nos vemos en un ratito, en un par de minutos vamos a la otra sala. ¿Listo? Bueno, chao, gracias.